Hoy. Hoy vamos a comenzar con los seminarios que se van a llevar a cabo durante toda la semana, traídos por Murciélagos de Tlaxcala en colaboración con Bat Conservation International, Servicios Forestales de Estados Unidos, la Asociación Mexicana de Macrozoología AC y RELCOM. Es para mí un placer saludar y presentar a nuestro primer ponente del día de hoy, al doctor Juan Manuel Peix Canche, quien inaugurará estos seminarios con la charla titulada Murciélagos en zonas arqueológicas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Antes de comenzar, les voy a platicar un poco acerca del trabajo que ha estado realizando el doctor Peix. Él actualmente es investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana en la región Poza Rica-Tuxpan. Él es biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Su doctorado lo realizó en la Ecología y Manejo de Recursos Naturales en el Instituto de Ecología de Jalapa. Además, realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Tropicales. El doctor Peix, a lo largo de su trayectoria académica, cuenta con 7 capítulos de libro. Además, ha dirigido más de 50 tesis entre alumnos nacionales e internacionales de licenciatura, maestría y especialidades. Cuenta con 47 publicaciones científicas, en donde 10 de ellas aparece como primer autor. Entre ellas, la más reciente ha sido el proyecto de Sonosots, en el cual se han dedicado a realizar una librería de llamadas de ecolocalización en México. Sus principales líneas de investigación son la medición y valoración de la biodiversidad, la ecología de mamíferos, con especial interés en los murciélagos, y el estudio de vertebrados terrestres. Ha obtenido el premio Bernardo Villa por su primer lugar en el concurso de excelencia académica y el premio Arte, Ciencia y Luz como director del mejor trabajo recepcional. Sin más por agregar, le damos la palabra al doctor Juan Manuel Peix Canche. Adelante, doctor. Buenas tardes. En primera, muchas gracias por la presentación y por la invitación para participar en este evento, en la Mursemana. Entonces, comienzo compartiendo pantalla para ya comenzar con la presentación. Gracias, Juan. Gracias. ¿Me confirman nada más si pueden ver la pantalla? Así es, se ve. Ok. Claro. Bueno, buenas tardes. Voy a platicarles ahora de este tema, que son acerca de diferentes trabajos que hemos estado realizando en zonas arqueológicas en diferentes lugares. Entonces, la charla se llama así, Murciélagos en zonas arqueológicas. Está dividida en 3 secciones. Primero, hablar muy rápido de la biología y ecología de murciélagos, dado que en el mismo evento de la Mursemana hay diferentes actividades que hablan más específicos sobre esto. Después hablar un poco sobre las zonas arqueológicas en México y terminar presentando algunos estudios que se han realizado, tanto nuestros como de otros investigadores, en zonas arqueológicas. Entonces, comencemos con la primera parte. Los murciélagos. Bueno, uno cuando escucha la palabra murciélago, o murciélagos en general, le puede venir a la mente una gran cantidad de cosas. La primera, que yo creo que a la mayoría de la gente le viene en mente, es esto, Batman. Algunos tal vez más jóvenes relacionen esto, o incluso esto, que son aspectos diferentes de temáticas de películas que se han realizado respecto a este tema. Y bueno, algunos otros también se imaginarán esto. Bueno, también tiene que ver con los murciélagos, obviamente. Pero, ¿qué es propiamente un murciélago? ¿Qué son los murciélagos? Los murciélagos son vertebrados, junto con todos estos diferentes grupos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Comparten un ancestro común. Y en especial pertenecen a la línea de los euterios, que son mamíferos placentados y vivíparos. Sus características principales es la presencia de pelo, como todos los mamíferos lo tienen en alguna parte de su ciclo de vida, que son animales de sangre caliente, y la característica principal es que presentan las mamas, que sirve para el caso de las hembras, para la alimentación de las crías. ¿Cuántos murciélagos hay en el mundo? En el mundo se reconoce un poco más de 1.400 especies de murciélagos, distribuidos prácticamente en todo el planeta, salvo los polos. Y de estas más de 1.400 especies, solamente 3 son vampiros, se alimentan propiamente de sangre. La mayor concentración se presenta en zonas tropicales, la mayor riqueza de especies, perdón.
El modo de vuelo que tienen es por acústica, por ecolocación. La imagen de arriba representa la forma en la que los organismos que se basan en la vista perciben el ambiente, y la parte de abajo es cómo un animal basado en acústica puede percibir su ambiente también. Puede sentir, puede tener, puede sentir o puede percatarse de profundidades, tonalidades, de textura de los elementos del paisaje. Y ese sistema basado en sonar es basado en la emisión de sonidos, los cuales rebotan, ya sea con los objetos de paisaje o con presas, y le regresan estos ecos a los murciélagos, y a partir de esto ellos pueden ubicarse y evitar obstáculos durante el vuelo, y también encontrar las presas para la alimentación. Y bueno, la frecuencia en la que emiten, hay algunas pocas, bueno, la mayoría de las especies, perdón, emiten en rangos que están por fuera del campo auditivo humano, que se denominan ultrasonidos. Por eso es que no los podemos escuchar, porque se encuentran fuera de este rango de audición normal o estándar para los humanos. Y este sistema de colocación, con las salvedades de las diferencias anatómicas y fisiológicas, lo presentan en convergencia con los delfines, que también presentan sistema de orientación basado en acústica, aunque con estructuras anatómicas diferentes. Los hábitos alimenticios son muy variados. Existen los murciélagos frugívoros, que se alimentan de una gran variedad de especies frutales, plátanos, zapote, higo. Los murciélagos insectívoros, que pueden comer una gran cantidad de insectos, como mariposas, escarabajos, alacranes, abejas, hormigas, saltamontes. Los polinectarívoros, que se alimentan de polen y néctar de muchas especies vegetales. Los piscívoros o ictiófagos, que se alimentan de peces. Los carnívoros, que pueden comer especies más pequeñas, incluso especies de murciélagos más pequeñas, o bien aves, ranas, como en este caso el género Trachops. Y los hematófagos, que son propiamente las especies que se alimentan de sangre. Generalmente puede ser de mamíferos o también de aves. Y por esto presentan tres grandes beneficios o servicios ecosistémicos, que funcionan como controladores de plaga, como polinizadores o como dispersores de semilla. E incluso en el año 2011-2012 fue decretado como el Año Internacional de los Murciélagos, reconociendo la importancia que tienen en los ecosistemas. Las especies polinizadoras pueden polinizar más de 500 especies de plantas, entre ellas el agave, de donde se saca el tequila, y muchas de esas especies son importantes, no solamente son importantes ecológicamente, sino que también son importantes económicamente por el impacto que tiene el humano para su aprovechamiento. El ejemplo más común, les comentaba, es del agave, en donde se conoce mucho de esta interacción entre los agaves y los murciélagos, en donde es una relación mutualista, en donde los murciélagos obtienen alimento y las plantas se benefician de la polinización y la fecundación cruzada. Y eso ha promovido que se desarrollen proyectos de conservación para que se puedan mantener el alimento, el agave, para la conservación de los murciélagos. Los murciélagos frugívoros ayudan a regenerar las selvas a través de un proceso llamado lluvia de semillas, que incluyen muchas plantas que son aprovechadas por los humanos, guayabas, higos, pitayas. Y los murciélagos insectívoros, decía, este es un género importante. El 70% de las especies de murciélagos se alimentan de insectos y funcionan muy bien como controladores de plagas, que de hecho hay una charla, también un webinar programado dentro de la Murcisemana, en donde se hablará de este impacto que tienen. Entonces, les sugiero que sigan la página, no se la pierdan, para que conozcan más detalle de este tema. Porque, bueno, se ha estimado que más o menos 1 millón de murciélagos puede consumir como 10 toneladas de insectos. Entonces, la cantidad de insectos plaga que reduce de forma natural puede ser muy considerable para los cultivos. Y bueno, en cuanto a las zonas arqueológicas, poniendo primero un poco en contexto, en México, en general, el esquema de conservación está basado a través de las áreas naturales protegidas, que estas son zonas, bueno, definidas por la LGEPA como zonas del territorio nacional en donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados. Entonces, este es el esquema tradicional en el que se basa la conservación en México, a través de áreas naturales protegidas en sus diferentes modalidades. Se reconocen actualmente 182 áreas naturales protegidas por la CONAM, la mayoría como parques nacionales, pero también incluye reservas de la biosfera, áreas de producción de flora y fauna, santuarios,
áreas de protección de recursos naturales y monumentos naturales. Y en ese sentido, las zonas arqueológicas son lugares en donde lo que se conserva no es el patrimonio biológico, es el patrimonio arqueológico, el patrimonio humano histórico. Entonces, estas zonas pueden ser importantes para la conservación y son incluso un número más alto que las áreas naturales protegidas. El INAH reconoce 304 sitios que tienen visita pública y de las cuales 187 zonas arqueológicas se encuentran oficialmente abiertas para la visita del público en general. Obviamente, estas zonas arqueológicas son un reflejo de las diferentes culturas prehispánicas. Aquí les presento un par de ejemplos. Uno es la zona arqueológica el Tajín, en Papantla, aquí en el norte del estado de Veracruz, como parte de la cultura totonaca y como parte de la cultura maya, Chichén Itzá, incluso actualmente reconocida como una de las nuevas maravillas del mundo. Pero la distribución que tienen las zonas arqueológicas es muy amplia. Son muchos los que se encuentran distribuidas prácticamente en esta parte más como de Mesoamérica o del centro-sur del país. Y como les comentaba, es esto, son parte de estas culturas prehispánicas. Les comentaba Tajín, como parte de la cultura totonaca, pero también está la Venta, como parte de la cultura olmeca. Los mayas, Chichén Itzá es como el sitio emblemático, pero también está Cabá, Uxmal, Sirichaltún, Bonampak, Palenque, en Chiapas, incluso Tikal en Guatemala, y también obviamente Teotihuacán. Entonces, eso es lo que se conserva a través del patrimonio arqueológico, este reflejo histórico de lo que fueron las culturas prehispánicas. Y de estas zonas arqueológicas, solamente 53 tienen concurrencia con áreas naturales protegidas en cualquiera de los dos niveles, ya sea estatal o federal. Y de estas, la mayoría se encuentran como áreas naturales federales, en menor medida estatales, y en mucha menor medida que cuenten con los dos decretos, a nivel estatal y a nivel nacional. Y estas son las zonas arqueológicas que están en México y su concurrencia con las áreas naturales protegidas. Entonces, como pueden ver, son relativamente pocas los sitios que tienen los dos tipos de decreto. El biológico, con el tipo de área natural protegida, y la protección como zona arqueológica a través del INAH. Y bueno, hablando un poco de los trabajos que se han hecho en murciélagos en zonas arqueológicas, primero, el conocimiento que se tiene, el conocimiento histórico es muy amplio, muy antiguo. Esta es una figura que se elabora en Oaxaca con motivo de muertos, que es a lo que generalmente se asocia en los murciélagos, a la muerte, al inframundo, que incluso se reconoce esto que es el Camazotz, que está representado en varias de las culturas prehispánicas mayas, que es como el cuidador del inframundo. Y también están representadas en distintos pirámides o zonas arqueológicas, donde se puede ver claramente la forma típica de un murciélago en diferentes zonas. Esto es en Honduras y este es en Guatemala. E incluso dentro del mismo calendario maya se considera al Zotz, al murciélago, como parte de un mes, que incluye hacia finales de septiembre y principios de octubre. El calendario maya prácticamente está basado en animales y se incluye como parte de esta representación a los murciélagos. Entonces, ese es un reflejo del conocimiento, la cercanía que tenían esas culturas prehispánicas con este grupo de animales. Y bueno, también hay diferentes estudios en donde se analiza esto, se analiza la parte del cuerpo de los animales, de los murciélagos, que está representada en distintas piezas y se puede ver que hay diferentes partes, tanto el tronco como las patas, la cola, la cabeza, las alas. Entonces es una variedad de formas de murciélagos que aparecen en estos sitios arqueológicos. Y bueno, para no hacer muy extenso esto, si alguien quisiera conocer más al respecto, yo en lo particular recomendaría estas dos lecturas. Ese es un pequeño libro que habla de los murciélagos en el arte maya y refleja un poco esta variedad de lugares y de formas en las que he representado los murciélagos. Y ese es un artículo que se presentó en la revista Arqueología Mexicana que habla sobre el culto que se tenía del murciélago en las culturas mesoamericanas. Entonces, estas dos son buenas referencias para quien guste conocer un poco más del tema.
Bueno, y en cuanto propiamente a los estudios que se han hecho, aquí me permití dividir esto en tres partes. Primero, investigaciones históricas que se han hecho, después algunos estudios un poco más recientes, y después algunos estudios que de manera particular demuestran la importancia que pueden tener las zonas arqueológicas para la conservación. Entonces, con relación a la primera parte de las investigaciones históricas, aquí solamente les presento algunos ejemplos de algunas referencias antiguas. Por ejemplo, esa es una publicación que salió en 1897, en donde se presentan listados de mamíferos que se presentan en Yucatán, y los sitios de estudio, por ejemplo, incluyen Chichén Itzá, que es la zona arqueológica representativa de la cultura maya. En este otro trabajo, publicado en 1902, también se presenta el registro de algunas especies, en este caso Nyctinomops yucatanicus, que fue colectada en Chichén Itzá. Y este otro trabajo, publicado en 1909, también presenta el registro de 2 especies que fueron colectadas en la zona. Entonces, eso nos demuestra que desde hace mucho tiempo se ha realizado, o al menos se tiene registro de murciélagos en estas zonas arqueológicas. Pero obviamente estamos hablando de aquellos tiempos, inicios del siglo XIX, en donde las condiciones ambientales eran totalmente diferentes, cuando los sitios todavía comenzaban a descubrirse, cuando todavía estaban cubiertos en muchos casos por vegetación, y el paisaje se mantenía un poco más natural a lo que es esto, a lo que es el día de hoy, en donde por lo mismo que Chichén Itzá ha sido nombrada como una de las nuevas maravillas del mundo, está incrementado muchísimo la tasa de visita, la concurrencia de gente, y cada día o cada año, se está rompiendo el récord del número de personas que lo visitan, con el consecuente impacto que esto tiene, no solamente para las zonas arqueológicas, sino para el paisaje natural en la cual se encuentran ellas insertas. Y bueno, en cuanto a algunos estudios realizados más recientes, ese es un trabajo en donde se revisó los restos óseos que se encontraban en diferentes excavaciones en el cenote sagrado de Chichén Itzá, y vean que también se presenta registro de diferentes géneros, en este caso de murciélagos que fueron encontrados en este cenote que se encuentra al interior de la zona arqueológica. En ese otro trabajo también se presentan registros de algunas especies que fueron encontradas en algunas ruinas, en Conjunlich, en Quintana Roo. Y hay incluso algunos trabajos hechos más recientemente en donde ya se analizan, en este caso, diferentes aspectos poblacionales de esta especie, Nyctinomops laticaudatus, en donde se realiza en el Palacio del Gobernador, en la zona arqueológica de Uxmal, y en donde, bueno, presentan diferentes características, en este caso, diferentes características anatómicas por sexo de esta especie. Incluso también las medias en el cual ellos se encuentran activos por los diferentes periodos de tiempo en los cuales se hizo la investigación. E incluso algunos trabajos ya van hacia algunas conductas, por ejemplo, de apareamiento y de agresión que hay entre machos de esta misma especie, en donde presentan como el tipo que puede tener, ya sea temporales o residentes, y las conductas agonísticas que se presentan. Entonces, estos ya son estudios puntuales, en donde ya se analizan aspectos muy puntuales, respecto a la dinámica poblacional de la especie. Y hay incluso algunos otros, que en este caso, ese me parece interesante, porque es un análisis que se hace en molecular y morfométrico de la taxonomía de una especie, Artiodus jamaicensis, en donde, como parte del análisis, se incluyen ejemplares que fueron colectados en zonas arqueológicas. Entonces, a final de cuentas, estos son registros que pueden servir para ese tipo de estudios. Y bueno, hablando un poco de los diferentes estudios que demuestran la conservación la importancia que tienen las zonas arqueológicas para la conservación, primero me parece muy interesante, ese trabajo fue hecho en Palenque, Chiapas. Ese es el área de estudio, es el polígono del Parque Nacional. Y aquí lo que les muestro en el recuadro es el área, estos puntitos que alcanzan a ver acá, es donde se encuentra la zona arqueológica, en donde se encuentra como la parte más conservada de vegetación, pero obviamente los puntos de muestreo incluyeron mucho más que esos. Y este trabajo a mí me parece muy importante porque por los resultados que presenta. Ellos mismos aquí describen los autores que fue hecho en el continuo de vegetación que se encuentra en el Parque Nacional,
pero también en otros elementos, en fragmentos aislados, en cercas vivas, en corredores riparios, en paisajes que se encuentran dentro del polígono. Y los resultados que presentan me parecen muy importantes porque demuestran que este sitio, el Parque Nacional de Palenque, puede albergar con sus 52 especies el 42% de la fauna de murciélagos registradas para el país. Entonces, esta es una alta representación que tiene un solo sitio, como uno de los sitios más ricos en especies en México, y que a final de cuentas incluye dentro de su zona de protección a las zonas arqueológicas. Entonces, esto nos demuestra que esas zonas arqueológicas y el polígono alrededor de las cuales se decretan pueden ser sitios muy importantes para la conservación. Y de manera puntual quiero también platicarles de algunos trabajos que hemos hecho nosotros en la zona arqueológica de Tajín, que representan las tesis de estos estudiantes, de Iván, estudiante de la maestría en Ciencias del Ambiente de la Universidad de Veracruzana, en la región Poza Rica-Tuxpan, de Nayeli Figueroa, que hizo la tesis en la especialización en gestión comportamental de aquí mismo, junto con Elena Gómez Reina. Entonces, ese es el trabajo de tesis que hemos hecho con ellos, los tres en la zona arqueológica del Tajín. Y aquí primero, bueno, y la zona arqueológica del Tajín es esta, está ubicada en la zona norte del estado de Veracruz, que incluye todo este complejo de las pirámides y cierta vegetación, bueno, la vegetación con cierto grado de conservación en los alrededores, como parte de la poligonal de la zona. Entonces, en el trabajo de Iván, lo que hicimos fue analizar la diversidad que hay de murciélagos y demostrar la importancia que puede tener la zona arqueológica del Tajín para la conservación de este grupo biológico. Y se muestraron con redes estos diferentes puntos alrededor del polígono. Y también se hicieron grabaciones acústicas caminando entre las diferentes zonas arqueológicas que se encuentran. Esto obviamente contamos con autorización del INAH, a quien le doy un agradecimiento anticipado por el acceso al sitio. Y aquí lo que encontramos, cuando el trabajo se hizo en 2 temporadas, en secas y lluvias, encontramos una similitud en la riqueza y composición de especies. Ese trabajo fue hecho el año pasado, que fue un año relativamente homogéneo en cuanto a la precipitación, entonces nosotros pensamos que eso puede haber influido en que no haya un alto recambio en la composición de las especies. Y lo que también encontramos es un alto recambio que hay entre los diferentes métodos, principalmente a nivel de especies. Pocas especies se capturaron o se registraron con ambos métodos, con el acústico, con las redes. Entonces esto señala un alto recambio y la importancia de usar los métodos combinados para incrementar el registro de las especies. Y obviamente este porcentaje, aunque se mantiene alto, se va reduciendo conforme subimos la categoría taxonómica, por géneros y por familias. Y bueno, en total, con el registro de especies, se tuvieron 18 especies capturadas con las redes, 14 especies que fueron grabadas con acústica, con un detector ultrasónico, y en total se tuvieron 28 especies, que si lo comparamos con la riqueza de especies que hay a nivel México y a nivel Veracruz, encontramos que ese sitio puede albergar 19.5% de la riqueza de especies a nivel nacional y 31.4% de la riqueza que hay a nivel estatal. Entonces, estos datos que encontramos consideramos que son muy importantes y refuerzan la importancia que pueden tener las zonas arqueológicas para la conservación de la biodiversidad. Ese trabajo fue la tesis de Elena, que analizamos la dispersión de semillas de las plantas por los murciélagos, donde encontramos que esas 2 especies del género Sturnira son las que presentan la mayor tasa de dispersión. Y aquí en ese trabajo de Elena, hicimos este análisis a nivel de redes, bueno, hizo Elena, ese análisis a nivel de redes, en donde vemos, por ejemplo, la mayor interacción que se presenta entre esta especie Sturnira parvidens con especies de género Piper, de plantas. Entonces, tanto de Sturnira parvidens, Sturnira hondurensis. Entonces, sí encontramos una gran asociación que hay con la dispersión de semillas, demostrándole, bueno, que también es importante no solamente cuidar el sitio, sino también cuidar los diferentes elementos que pueden, en este caso, brindarle alimento a los murciélagos. Y bueno, con el trabajo de Nayeli, lo que hicimos fue hacer una propuesta para el control de murciélagos, considerando que las autoridades habían encontrado que tanto en las zonas administrativas, en las oficinas, veían algunos murciélagos en el día. Entonces, esto representaba como un problema con relación a los turistas y un posible riesgo
pues de algún incidente. Entonces, derivado de eso, nos hicieron la petición de que les apoyemos con esto, y de aquí derivó el trabajo de tesis de Nayeli. En lo que se hizo fue evaluar la diversidad de murciélagos que había hacia el interior de estas partes, que son las oficinas administrativas, tanto oficinas como tal, como la zona del museo que tiene la misma zona arqueológica. Se hizo un muestreo también con redes, con acústica, y se encontraron también algunos ejemplares, que en este caso, esa especie de vespertiliónido, que se encontraba incluso detrás de unos letreros que ellos tenían para hacer la difusión de las reglas y la normatividad de la zona arqueológica. Se encontraron diferentes especies, y esa es la abundancia relativa. Al final de este trabajo, se realizó como un manual para la atención de este tipo de interacción que presenten. Y el otro aspecto interesante también es que nos permitieron hacer difusión del trabajo mediante una serie de charlas, unas actividades que le llamamos Tajín Vivo, en los cuales hablábamos de la diversidad que había en Tajín, de diferentes grupos biológicos con los cuales estábamos trabajando en la zona, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Entonces, estas charlas las brindamos tanto para visitantes que habían en la zona arqueológica, como con los mismos trabajadores de la zona arqueológica, tanto personal, administrativo, y sobre todo con los guías. Entonces, este es otro impacto que vimos con el trabajo de la tesis, tratar de difundir la importancia ecológica que tienen, y sobre todo qué hacer en caso de que llegaran a presentarse otra vez animales al interior de la zona. Y bueno, eso nos parece interesante porque igual son estrategias que se han planteado en otros trabajos de cómo manejar este tipo de interacciones, donde enfatizan la importancia que tienen los murciélagos, la importancia ecológica que tienen. Y esta parte final me parece como una afirmación muy interesante, en donde tratar de darle la vuelta al miedo con el que llega la gente, y tratar de que ese miedo se les pueda volver curiosidad, y a partir de eso puedan estar interesados en conocer un poco más acerca de la biología y la importancia de los murciélagos, lo cual creemos que es un hecho muy importante, considerando que ahora, con la situación que estamos viviendo, es un factor más que abona a la mala fama que tienen los murciélagos. Entonces, ese tipo de estrategias nos parece interesante. Ahora, bueno, Nayeli se tituló hace unos meses, ahora la misma pandemia no nos ha permitido regresar al sitio, porque lo que queremos hacer es regresarles el trabajo a ellos y enseñarles los resultados del trabajo y continuar con las charlas de educación ambiental. Pero bueno, esto será hasta que las condiciones en las cuales estamos viviendo ahora lo permitan. Y bueno, este otro trabajo que hicimos hace un tiempo con la diversidad de murciélagos en 2 zonas arqueológicas en Yucatán, ese trabajo lo hicimos en la zona arqueológica de Civichaltú, que está ubicada al norte, un poquito más arriba, a unos pocos kilómetros de Mérida capital, y la zona arqueológica de Cava, que está hacia el sur, muy cerca del límite con Campeche, que son 2 zonas arqueológicas, bueno, que ahí se presentan las principales zonas, sitios, monumentos que alberga cada uno de ellos. En ese trabajo lo que encontramos fue que en Cava se presenta una mayor abundancia de especies, abundancia de los individuos, mientras que la riqueza es muy, muy similar entre ambos sitios. Y obviamente también encontramos una variación en los gremios tróficos. En Cava, la mayoría de la abundancia está dado por especies frugívoras y nectarívoras, que prácticamente son el 95% entre los dos. Sin embargo, la composición de gremios es más variada en Civichaltú, que es un sitio de selva, pero en Cava es un sitio de selva mediana, Civichaltú es un sitio de selva baja, en donde ya se presenta incluso una mayor proporción de insectívoros y también de hematófagos, dado que en los alrededores de la zona arqueológica se presentan varios ranchos, y eso hace que en este sitio pueda ser considerado como sitio de paso para anfibios, cosa que no encontramos en Cava. Y bueno, esto nos permitió demostrar la importancia que tienen esos 2 sitios, porque de manera conjunta albergan el 41% de la riqueza de especies de murciélagos que hay para Yucatán, y el 28% de lo que hay en la península de Yucatán, juntando los 3 estados con Campeche y Quintana Roo, demostrando la importancia que pueden tener estos sitios como reservorio de diversidad y el potencial que pueden tener para complementar las políticas de conservación.
basados tradicionalmente, como les comentaba, en áreas naturales protegidas. Y derivado de eso hicimos este otro trabajo, que esto lo hicimos de manera particular en el Parque Nacional Sihuichaltún, que es la reserva que les comentaba al norte, y que cuya característica principal es que incluyen un cuerpo de agua, un cenote, que se llama el cenote Ixlacá, que más o menos tiene 60 metros cuadrados de superficie. ¿Y qué es esto? Es un cuerpo de agua en donde incluso en el día los turistas se pueden bañar y que está rodeado por este cordón de vegetación. Y aquí lo importante es que en este sitio habíamos trabajado previamente durante un año yendo cada mes y con diferentes métodos. Por ejemplo, analizando solamente los registros con las redes, teníamos un registro de 11 especies de solamente 2 familias. Cuando incluimos trampa zarpa, incrementó el registro de las especies, aparecieron 5 especies más, llegando a 16 y aparecieron 2 familias más. Pero posteriormente, cuando incrementamos el muestreo acústico, se dispararon y aparecieron 11 especies nuevas, de 2 familias adicionales. Entonces, y esto nos parece interesante porque el trabajo acústico se hizo en un par de días, a diferencia del trabajo que se hizo con las trampas y con las redes, que había sido mensual durante un año, 2 noches al mes durante un año. Entonces, esto nos parece muy interesante y nos permitió demostrar la importancia que tienen los detectores ultrasónicos para mejorar la calidad de los inventarios. ¿Por qué? Porque incrementamos 40% el registro de las especies que se habían capturado, llegando a un total de 27 especies totales para un sitio. Y obviamente esto lo asociamos a que tuvimos un inventario metodológicamente más completo, añadiendo estas nuevas técnicas para el registro de especies. Y también es importante en el trabajo en zonas arqueológicas porque estas pueden funcionar muy bien como corredores biológicos, en especial las que se encuentran en el sur de Yucatán, en la ruta PUC o en el cordón PUC. Ese es un trabajo que se hizo analizando esta parte de la conectividad genética que hay de los murciélagos en la zona. Les presento el trabajo que hizo Ariadna Morales, un trabajo de tesis de licenciatura, en donde ella, bueno, aquí les permito poner rápidamente las conclusiones, en donde ella encuentra esto, encontró que existe un corredor biológico natural, que es esto, el cordón PUC, la ruta PUC, que permite la conexión genética entre poblaciones que puedan estar alejadas. Entonces, eso es importante porque los sitios de muestreo incluyen esto. El cordón PUC abarca desde aquí, prácticamente nace con las grutas de Calquetoc, Calquentoc, Oxquintoc, y que abarca las principales zonas arqueológicas desde Uxmal, Cabal, Lamna, Loltún, Mayapán, que es este corredor que presenta, es de los sitios más conservados en Yucatán Estado, alrededor de Ticul, con la sierrita de Ticul, que es la parte alta, por llamarlo de alguna forma, que se presenta en Yucatán, y que con el trabajo de Ariadna se demostró que sí puede funcionar adecuadamente las zonas arqueológicas como corredores para mantener el flujo genético de las poblaciones de murciélagos. Entonces, ya nada más para terminar, los dejo con esta frase que a mí me parece muy interesante, que habla de que sí se puede hacer posible la conservación y mantenimiento de la riqueza arqueológica y la diversidad biológica, y que tenemos nosotros que tratar de hacerlos compatibles para maximizar los resultados que se pueden obtener de forma aislada, ya sea conservando por una parte las zonas arqueológicas o conservando por otra las áreas naturales protegidas. Y que trabajos que demuestren esa importancia nos va a permitir demostrar que la dualidad que hay entre diversidad biológica y diversidad cultural puede hacerse de una manera integradora y sobre todo para que a largo plazo se pueda mantener la viabilidad de la biodiversidad y también la conservación de la diversidad sociocultural. Entonces, nosotros pensamos que esa es una muy buena línea de investigación, que son sitios que ya se encuentran protegidos de alguna forma a través de los esquemas de conservación que maneja el INAH, y demostrar la importancia biológica que pueden tener puede dar mayores argumentos para favorecer la conservación de estos sitios. Entonces, bueno, por mi parte, con eso quisiera terminar, y bueno, agradecer a Eréndira, a Iván, Elena, Naye, que son los estudiantes que hicieron los trabajos de tesis con estos datos que les acabo de mostrar, a los organizadores de la Murci Semana. Es un esfuerzo muy loable el que están haciendo, muy grande. Les agradezco mucho la iniciativa que tuvieron y sobre todo el que nos permitan participar en el evento.
a todos los estudiantes que han apoyado la realización del trabajo de campo de las tesis, y obviamente también al personal de Tajín, en especial al doctor Olaz, que nos ha abierto las puertas y ha sido muy cálido en el recibimiento hacia con los estudiantes para que podamos trabajar en la zona arqueológica. Y bueno, si tuvieran alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia o queja, estoy a sus órdenes. Y bueno, y para cualquier información adicional, pueden contactarme de cualquiera de estas formas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Me escuchan? Gracias. Sí, sí escucho. Okay. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su plática. Es realmente importante, como usted lo menciona, el dar a conocer esta importancia cultural y biológica que tienen los sitios arqueológicos en nuestro país. Compañeros, Iván, Pedro, digamos con la sección de preguntas, por favor. Ok, yo tengo una pregunta de Facebook. Ever Chávez dice, ¿cuál sería la característica a destacar de una zona arqueológica que la diferencia de un área natural protegida que pueda beneficiar la conservación? Y si esta característica sería una buena propuesta entonces para el manejo de las ANPs. Ok, bueno, la característica principal es lo que se pretende conservar. En las áreas naturales protegidas se pretende conservar como el patrimonio biológico, ya sea por algunos hábitats, por los elementos del paisaje que tiene, mientras que las zonas arqueológicas se conservan por el patrimonio histórico que hay, pero en la cuestión antrópica, con relación a los espacios culturales. Entonces, esas son como las diferencias. Y la administración obviamente es diferente. Las zonas arqueológicas dependen del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y las áreas naturales protegidas dependen de la CONAM, de la Semarnat. Entonces, esa es un poco la diferencia entre ellas. Pero aquí, a mí lo que me parece interesante es que cuando se conservan las zonas arqueológicas, lo que se conserva es un polígono alrededor de ellas. Y es esto que hay en los polígonos lo que a mí me parece que puede ser interesante que podamos estudiar, porque al final de cuentas pueden servir muy bien para complementar los diferentes esquemas de conservación que hay con las áreas naturales protegidas, como se demostró con el trabajo de Ariadna. Entonces a mí me parece que pueden ser un elemento adicional que incluso pueden abonar para favorecer los esfuerzos de conservación que puedan tener incluso hasta los dos decretos, el biológico y el arqueológico. Como les mencionaba, solamente 53 zonas arqueológicas cuentan con el doble decreto, de las 187 que hay en México abiertas al público. Entonces, yo sí creo que puede ser interesante y sobre todo importante para mejorar los esfuerzos de conservación. Obviamente, permitir que se siga haciendo visitas, pero ya muy acotado en dónde, en esas zonas de acceso para que conozcan las zonas arqueológicas y tratar de mantener lo más conservado posible los polígonos. Entonces, a mí me parece que sí pueden ser estrategias complementarias para la conservación. No sé si contesté a la pregunta. Iván, ¿alguna pregunta que tengas? Bueno, mientras esperamos a ver si hay réplica de su contestación, vamos con algunas preguntas que tenemos aquí en Zoom. En primer lugar, tenemos la pregunta de Bernardo Flores por parte del Club Rotario de Cholula, que dice, ¿cuál sería la afectación inversa? Es decir, de los murciélagos en zonas arqueológicas. ¿Hay algún plan para atender ambos sistemas, murciélagos y zonas arqueológicas? Okay, bueno, me imagino que la pregunta va hacia cómo los murciélagos pueden dañar las zonas arqueológicas. Porque obviamente la pregunta va sobre la afectación. Sí, entonces, eso parece. Sí, el principal daño obviamente es por el guano. Por el guano que va generando como el desgaste y la contaminación de los sitios. Eso para mí sería el principal. Obviamente estamos hablando de que si son cantidades muy grandes, pues puede servir como fuente de cultivo para histoplasmosis y para algunas otras cuestiones, enfermedades asociadas con los murciélagos. Pero yo creo que más el principal daño que hay, y al menos la experiencia que tuvimos nosotros en Tajín, no es tanto que puedan dañar las estructuras. En Tajín nos comentaban en específico que el principal problema era que tenían que estar barriendo todos los días para recoger las caquitas, los polvitos que había, que no era mucho.
sino más bien como la mala vista que tenían los visitantes. O sea, que los visitantes tenían miedo del contacto, miedo de que los muerdan. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que, dado que no, o sea, por el mismo tamaño que tienen las zonas arqueológicas, es muy difícil que tengan colonias muy grandes, como lo puede tener una cueva con cientos, miles de ejemplares. Yo voy más hacia el impacto que se tiene en esta pequeña escala, como por la limpieza que puede tener directamente el personal, y sobre todo por la mala fama que pueda haber de los sitios. En Tajín esa fue la razón por la cual nos contactaron, porque tenían miedo que le pase algo a algún visitante y con eso les pueda pues, generar alguna demanda o algún problema con la zona arqueológica. Entonces, yo voy más hacia eso, y sí hay formas de hacer el esquema de conservación, hay diferentes trabajos que han hecho. El mismo trabajo de Nayeli que escribimos uno. Entonces, si quieren conocer igual información muy puntual, les dejé dentro del contacto correo electrónico, página de Facebook, en donde me pueden escribir y con toda confianza les mando algún material puntual que gusten conocer. De acuerdo. Tenemos otra pregunta más del mismo participante, la cual dice, ¿son importantes los murciélagos en la producción de henequén? Pues mira, esto sí es importante en general para la polinización de muchas cactáceas, agaváceas, sí son importantes. El detalle está en la forma de manejo, porque se extraen las plantas, entonces dejas al murciélago sin alimento y sobre todo haces que mucha de la producción que se haga de las plantas, cactáceas, agaváceas, se haga como por esquemas de clonación. Entonces, con el consecuente impacto que hay en la pérdida de diversidad genética. Entonces, sí son importantes para muchas especies. Me parece que en una de las charlas, igual que está considerado para la murcisemana, se va a platicar un poco más de eso, pero sí son muy importantes para la conservación. Y ahora incluso se está viendo con esa iniciativa que se está invitando a casas tequileras para que mantengan cierto porcentaje de su producción en pie, para que pueda, obviamente, primero favorecer la alimentación para los murciélagos y segundo, favorecer el enriquecimiento genético de las plantas. Entonces, este tipo de esquemas de conservación pueden ser muy interesantes. Lo que sí hay que hacer allá es como mucha labor de convencimiento con los productores, porque estamos hablando de que si se les pide que dejen cierto porcentaje de las plantas en pie, pues es una merma la producción, con el consecuente impacto económico. Entonces, ahí sí hay que hacer como mucha labor de convencimiento y de demostrar la importancia que puede tener a largo plazo. Ok, gracias Juan. Voy con dos preguntas que tenemos aquí desde Facebook. La primera es de Diana Vila. Dice, en zonas arqueológicas, ¿se puede llegar a considerar a algunas especies de murciélago entonces como plagas? ¿Y qué repercusiones tienen los nidos en estas zonas y cómo afecta esto a la conservación de los murciélagos? Ok, pues mira, si consideras plaga como cualquier especie que te genere un daño, sí lo podrías considerar así. Porque sí hay algunos sitios en donde perchan de forma natural los murciélagos. Entonces, si lo ves desde un punto de vista totalmente antrópico, sí se pueden considerar una plaga. Obviamente hay que abrir la visión y considerar la importancia que tienen los murciélagos en la conservación de los servicios ecosistémicos. Entonces, los sitios de percha sí pueden ser un problema, sobre todo si son sitios, por ejemplo, cerrados, en donde puede favorecer, como les comentaba, la presencia de histoplasmosis. Yo en lo personal lo veo un poco complicado, porque no son, al menos las zonas arqueológicas que conozco, no son zonas tan grandes como puede ser una cueva. Además, hay flujo de aire, que eso es una condición que restringe la presencia del hongo, que tienen que ser condiciones anaerobias. Entonces, sí puede ser un problema, pero yo no creo que una dimensión muy grande. ¿Y cuál era el último punto? Te repito, no me acuerdo. Dice, ¿qué repercusiones tienen entonces los nidos en estas zonas como para que afecten la conservación de los murciélagos con esto? Ah, ok. Sí, el detalle es que sí es un problema esta parte de la conservación, porque lo primero que quieren hacer cuando los ven es matarlos. Entonces, hay un impacto directo con los animales, porque les digo, lo primero que tratan de hacer es matarlos, no tanto ahuyentarlos o reubicarlos o poner, por ejemplo, como las casitas para que ellos puedan perchar de forma natural. Entonces, yo sí creo que sí hay un impacto muy grande y aquí mucho de lo que hay que hacer es este trabajo
hormiga que va en ese tipo de eventos, tratar de aquí mismo dar a conocer la importancia que tienen estas zonas, pero también como una vez me dijo un amigo, no trates, ¿cuál era la frase? Si quieres predicar, no vayas a un templo, o sea, porque ahí está la gente convencida. Entonces, yo aquí quiero suponer que los que estamos en este foro de murciélagos es porque reconocemos la importancia que tienen los murciélagos. Pues lo que hay que hacer es un poco salirnos de ese tipo de foros, ir directamente a los lugares, como hemos encontrado muy buena coyuntura con la gente de Tajín, para que ahí podamos expresar este tipo de ideas y demostrar la importancia que tienen los murciélagos. Y obviamente mostrarles opciones para cómo hacer un manejo. Entonces, yo sí creo que sí es importante, y hoy, porque les digo, al menos cuando nosotros llegamos a Tajín, lo que nos decían era eso. El murciélago con el cual se topaban, lo que trataban de hacer era matarlo de alguna forma. Y bueno, a partir de ahora ya se trata de buscar otro tipo de estrategias, buscar que de forma natural les puedan salir. Entonces, pero esto se logró con el trabajo que hicimos con ellos, y muy importante es la educación ambiental, en todos los niveles. Y en todos los niveles me refiero en una zona arqueológica, no solamente con los visitantes, que al final de cuentas los visitantes es muy espaciada la presencia que tenga una misma persona. Lo más importante es con la gente que está en las zonas arqueológicas, con los trabajadores, con los guías de turistas, para que repercutan y hagan eco de la información. Entonces, tratar de cubrir los diferentes aspectos, y yo creo que eso va a ir cambiando un poco la percepción y el impacto que puedan tener, el impacto negativo que se pueda tener con los murciélagos que perchan naturalmente en zonas arqueológicas. Gracias, Juan. Tengo dos más de Facebook. ¿Tenemos tiempo, Iván? Si es así, entonces me aviento. Sí, tenemos tiempo. Okay. Tengo una más en Zoom, pero después de ti. Ok, entonces termino las dos de Face y vas con la de Zoom. ¿De acuerdo? Entonces tengo a Nayeli Rivera preguntando, gracias por la plática. Relacionado al anterior, ¿los actuales tomadores de decisiones de Lina apoyan la idea de conservar los murciélagos para permitir que permanezcan en las zonas arqueológicas sin ningún problema? Sí, y te lo digo contundentemente, hemos hecho muy buena coyuntura, específicamente con el doctor Olaf, que es el director de la zona arqueológica, el Tajín, quien nos ha abierto las puertas para que podamos hacer el trabajo de campo, para que podamos hacer las actividades de difusión. Entonces, nosotros en la zona donde hemos estado trabajando, sí hemos encontrado muy buena coyuntura y hemos encontrado muy buen apoyo. Ellos mismos están interesados en que le demos continuidad a esto, de que hagamos un programa permanente con visitas lo más periódico que podamos. Entonces, al menos le digo, en la zona donde nosotros hemos estado trabajando, sí hemos tenido muy buen eco. Nos han dado todas las facilidades, les repito, tanto logísticas para que nos podamos alojar en la zona arqueológica en el campamento que se tiene en la zona arqueológica durante el trabajo del campo, y abriéndonos los espacios para la difusión. Entonces, yo sí creo que al menos en a lo mejor un estudio muy puntual, si quieren, pero sí hemos encontrado muy buena coyuntura. Entonces, yo quisiera creer o más bien quisiera pensar que podemos seguir encontrando ese tipo de cosas. Es cuestión que nosotros mismos nos interesemos por hacer ese tipo de trabajos, porque al final de cuentas, y lo van a ver, es muy satisfactorio, sobre todo cuando encuentras gente con perfil totalmente diferente al tuyo, cómo se enriquecen los puntos de vista. Incluso el mismo doctor Olaf ya quiere que hagamos un estudio de las representaciones arqueológicas que hay en el sitio, no solamente en murciélagos, sino con la fauna. Entonces sí hemos encontrado muy buena coyuntura, muy buen apoyo. Entonces esto ha favorecido mucho la labor que podamos hacer. Obviamente, desafortunadamente por la situación que estamos viviendo, todo esto se tuvo que detener. La zona arqueológica está cerrada para visita al público, pero en cuanto podamos, seguiremos haciendo este tipo de actividades. Ok, y por el lado del Face, el último es un comentario. Dice, con todos los datos del Tajín y bajo el criterio 3 de la RELCOM, estaría muy bueno que se buscaran decretos para ICOMS y SICOMS. De Alex Tepa. Creo que te deja como comentario. Ok, dile a Alex que le voy a escribir terminando la charla para que platiquemos con calma. Sí, puede ser interesante, porque de hecho hay otro sitio que hemos trabajado por varios años aquí en Tuxpan, ciudad,
es una zona, un área para la conservación, un área destinada voluntariamente para la conservación, en donde tenemos un número similar de especies de tajín. Entonces, y es un sitio de 30 hectáreas. Entonces, yo creo que sí puede ser interesante hacer este tipo de estrategias. Como les comentaba hace un momento, el que podamos darles herramientas a los tomadores de decisiones con diferentes aspectos de la importancia de sus sitios, yo creo que les da más bases a ellos para gestionar cosas. Eso es algo que, por ejemplo, el doctor Laff nos ha comentado. Ellos tienen clara la importancia arqueológica que tiene Tajín, pero no tienen tan clara la importancia que puede tener para la conservación de la biodiversidad. Entonces, en ese sentido es que nos ha apoyado para que le demos herramientas para favorecer la conservación del sitio. Entonces, y eso es algo que, por ejemplo, como murciélagueros podemos hacer, yo creo que perfectamente. De acuerdo. Bueno, pues ahora vamos con una pregunta más y un comentario que tenemos aquí en Zoom. La pregunta es de Noena Uyaca y nos dice, ¿qué tanto están influyendo la presencia de los murciélagos en la dispersión de especies nativas y exóticas en estas áreas? Mira, ese es muy interesante. Lástima que no esté Elena para que conteste porque ese fue su trabajo de tesis. Mira, lo que hemos encontrado, bueno, de entrada, las zonas arqueológicas, por el contexto histórico de uso, están rodeadas de especies de uso para la gente. Eso hacía la gente en las culturas prehispánicas. Sembraba cerca lo que podía usar. Y un poco de eso se mantiene. Y muchas sí son especies nativas que hemos encontrado que hay una gran diversidad de dispersión de semillas por los murciélagos, más de especies nativas que de especies como introducidas. Entonces, esta parte es muy interesante. Le repito, en el trabajo de Elena lo demostramos con los datos, identificando las semillas, y muchos son ficus. Entonces, yo creo que sí puede ser interesante en esto, porque además, y platicándolos, por ejemplo, con la gente del sitio, podemos con esto darles elemento a cómo dirigir un poco estrategias de recuperación del ambiente, para que ellos puedan en un momento dado reforestar con plantas que puedan ser usadas por la fauna y mantener de cierta forma la conectividad en los sitios. Entonces, esos datos son muy interesantes. Esperemos igual finalizar pronto el trabajo de Elena para que se titule, y obviamente se está trabajando en los manuscritos para eso. Ok, y bueno, ya unos comentarios más sobre qué importante es el comunicar el beneficio de los murciélagos en la parte agrícola con relación a la mala imagen que tienen. Comunicarlo para aprender por curiosidad y no combatirlos por miedo. Y Bernardo Flores extiende una felicitación a usted por la labor de cambiar la mentalidad en personas sin tanto conocimiento en el tema. Bueno, los segundo, primero, gracias por el comentario, y sí, coincido. Yo creo que mucho de lo que hace falta es que yo creo que eso es algo que como biólogos en general, no solamente como murciélagos, tenemos que tratar de mostrar, es la importancia que tienen la biodiversidad, independientemente de murciélagos, que sería lo que nos toca en este tema puntual, sino la biodiversidad en el mantenimiento de la diversidad biológica y en los procesos y servicios ecosistémicos. Entonces, yo creo que sí, ese es un paso muy importante que tenemos que dar. Y yo creo que hay un paso adicional, que es ponerle número a la casa. O sea, es hablar en un sentido económico, hacer evaluaciones económicas, valoraciones ambientales, porque yo creo que ahí es donde los tomadores de decisiones te pueden escuchar. Uno puede hablar muy bonito y te escuchan, los puedes a cierto punto, puedes tú hasta cierto punto romantizar la situación, pero si no tienes datos duros, y sobre todo esta parte final, si no tienes valoraciones económicas, difícilmente te van a hacer caso más allá de solamente escucharte. Entonces yo creo que ese es un paso o dos pasos que tenemos que dar, el demostrar la importancia ecológica que tienen, la biodiversidad en el mantenimiento de servicios ecosistémicos, y la otra, en hacer las valoraciones económicas. Entonces yo creo que cuando demos esos pasos, vamos a ser más escuchados como biólogos. Y obviamente, mucho de esto depende de interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina, pero hagámoslo, comencemos haciéndolo.
y vamos a ver que a mediano o largo plazo nos puede dar frutos muy interesantes. Muy interesante, muy interesante. Gracias. Pedro, ¿tú ya vas a terminar con alguna pregunta? No, solamente para decir que, bueno, hay comentarios de que muy buena plática, que gracias, que estuvo muy interesante. Por este lado aquí estamos limpios. Sí, aquí en Zoom también ya no tenemos más comentarios y pues a manera personal le agradezco mucho su presentación, bastante interesante, ya que es un tema poco habitual por abordar, pero pues sin duda muy importante, ¿no? Entonces, Hugo, ¿algo que quieras decir? Pues secundar lo que dices, es muy interesante su plática. El último consejo que da es muy acertado. Yo creo que como usted menciona, si no les decimos las cosas directas, no va a pasar más que, qué padre trabajo, siga siendo así. Aquí está tu like. Pero realmente queremos obtener o llegar a la toma de decisiones, necesitamos llegar con datos que realmente ellos lo entiendan y se queden con esa información, ¿no? Bueno, y pues, doctor, por último, agradecemos su excelente participación dentro de estos seminarios que se están llevando a cabo dentro de la primera semana, dentro de la primera Murci semana. También tenemos un agradecimiento especial al Club Rotario de Cholula por su valioso apoyo para llevar a cabo este webinar. También agradecemos a todos los presentes que se tomaron su tiempo, por su atención, sus preguntas. Y por último, pues recordarles que estén pendientes de los próximos seminarios, de las publicaciones que se van a estar llevando a cabo durante toda esta semana. Y los seminarios, la serie de seminarios que van a estar todos los días a las 5 de la tarde, organizados por Murciélagos de Tlaxcala. Los esperamos. Del lunes, que me parece que tenemos una charla a las 7 p.m., pero pues también los esperamos y ojalá y puedan asistir. Y pues muchas gracias. Y no se vayan porque a continuación de esta charla vamos a tener unas cuantas cápsulas más, unos posts. Ojalá que les estén gustando. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, igualmente.